Nunca le conté esto a nadie, pero mi esposo huyó de mí en nuestra noche de bodas. Me dejó sola en el cuarto, con el vestido de novia puesto, llorando hasta que no me quedaron más lágrimas. Pero déjenme contarles cómo llegué a ese punto, porque lo que descubrí después fue mucho peor de lo que imaginaba. Era 1968. Tenía apenas 19 años, una muchacha pura e inocente. Mi papá había arreglado mi casamiento con Eduardo Mendoza, un hombre de 28 años, bien visto en la comunidad. El día de la boda, Eduardo estaba extraño, muy nervioso, evitando mi mirada. Durante la ceremonia le temblaban tanto las manos que casi se le cayeron las argollas. Pensé que era timidez de novio. Qué ingenua era yo. Pero eso era solo el comienzo de una noche que cambiaría mi vida para siempre. Mis queridas, déjenme llevarlas de regreso a ese tiempo. Era una época diferente, donde las mujeres obedecíamos sin cuestionar. Mi papá, don Aurelio, era comerciante de granos y tenía mucho respeto en el pueblo. La familia Mendoza también era muy conocida. Tenían tierras, ganado, una buena posición. Eduardo y yo nos conocimos apenas 3 meses antes de la boda. Nuestros encuentros eran siempre vigilados, como era la costumbre. Él parecía un hombre serio, educado, siempre bien vestido con sus camisas blancas almidonadas y su bigote perfectamente recortado. Tenía los ojos verdes más hermosos que había visto, pero ahora sé que esos ojos escondían secretos terribles. Las semanas antes de la boda fueron como un sueño. Mi mamá, que en paz descanse, me preparó el ajuar más hermoso. Sábanas bordadas a mano, camisones de seda, todo blanco e inmaculado para mi nueva vida de casada. Yo soñaba con ser la esposa perfecta, con darle hijos hermosos, con cocinar sus comidas favoritas. Pero había señales que yo no supe interpretar. Durante nuestras conversaciones vigiladas, Eduardo a veces se quedaba callado por largos minutos, mirando hacia el horizonte con una expresión extraña. Cuando le preguntaba en qué pensaba, él sonreía forzadamente y cambiaba el tema. Una vez lo vi conversando muy seriamente con un hombre que no reconocí. Se separaron rápidamente cuando me vieron llegar. Mi tía Carmen, que era muy observadora, me dijo una vez: «Mija, ese muchacho tiene algo raro, como si estuviera cargando un peso muy grande». Pero yo no le hice caso. Estaba tan emocionada con mi boda que no quería escuchar nada negativo. El día de mi despedida de soltera, mis primas me llenaron la cabeza de ilusiones. Me hablaron de lo hermoso que era el matrimonio, de cómo un hombre cambia cuando encuentra a su mujer ideal. «Vas a ver, Rute, Eduardo va a ser el esposo más amoroso del mundo», me decía mi prima Gloria. Ay, si hubiera sabido. La noche antes de la boda, no pude dormir. No era solo por los nervios normales de una novia. Había algo en el ambiente, como una tensión que no podía explicar. Mi mamá entró a mi cuarto y me encontró despierta, mirando por la ventana hacia las estrellas. «¿Qué te pasa, mija? ¿Tienes miedo?», me preguntó, acariciándome el cabello como cuando era niña. «No sé, mamá. Siento como si algo fuera a salir mal», le dije. Ella me tranquilizó, diciéndome que eran nervios normales de novia. Pero mi corazón sabía que había algo más, pero eso era solo el comienzo. El día del casamiento amaneció hermoso. El sol brillaba como si el mismo cielo estuviera celebrando mi unión. La iglesia de San Miguel estaba decorada con flores blancas y rosadas, exactamente como había soñado desde niña. Mi vestido que mi mamá había cosido con tanto amor me quedaba perfecto. Me sentía como una princesa. Cuando llegó el momento de caminar hacia el altar del brazo de mi papá, mi corazón latía tan fuerte que pensé que todos lo iban a escuchar. Eduardo estaba parado ahí, tan guapo con su traje negro. Pero había algo en su postura,
en la manera como evitaba mirarme directamente, que me hizo sentir un escalofrío. Durante la ceremonia, noté que Eduardo sudaba mucho. Gotas de sudor le corrían por la frente, y no era por el calor. Era diciembre, y hacía fresco en la iglesia. Cuando el padre nos pidió que nos diéramos las manos, las suyas estaban heladas y húmedas. Pensé que era por los nervios, pero ahora sé que era culpa. «Eduardo Mendoza, ¿aceptas a Ruth como tu legítima esposa?», preguntó el padre. Hubo una pausa tan larga que toda la iglesia se quedó en silencio. Eduardo me miró a los ojos por primera vez en todo el día y vi algo ahí. ¿Miedo? ¿Culpa? ¿Arrepentimiento? Sí, acepto, dijo finalmente, pero su voz sonaba quebrada. Cuando fue mi turno, respondí con toda la ilusión de mi corazón. Sí, acepto. No sabía que estaba aceptando una pesadilla. El resto de la ceremonia pasó como en una nube. Los invitados nos felicitaban. Había música, comida, baile. Pero yo notaba que Eduardo apenas sonreía. Cada vez que alguien le hacía bromas de novio, él se ponía más tenso. Mi tío Roberto le gritó: «Ya tienes tu premio, muchacho. Cuídala bien». Y Eduardo casi se ahogó con el trago que estaba tomando. Durante el baile de los novios, le susurré al oído: «¿Estás bien, amor? Te veo muy callado». Él me apretó más fuerte y me dijo: «Todo está perfecto, mi vida. Solo estoy nervioso». Pero yo sentía su corazón latiendo descontrolado contra mi pecho. Algo no estaba bien. La recepción se alargó hasta muy tarde. Los invitados cantaban, bailaban, celebraban. Pero yo tenía ganas de que terminara ya. Quería estar sola con mi esposo, comenzar nuestra vida juntos, platicarle todos mis sueños y planes. Finalmente, cuando ya eran casi las 2 de la madrugada, nos fuimos a nuestra casita. Eduardo había alquilado una hermosa casa colonial en el centro del pueblo, con un jardín lleno de bugambilias y un patio con una fuente de piedra. Era perfecta para empezar nuestra familia. Pero vocés non vão acreditar no que aconteceu depois. Cuando llegamos a la casa, Eduardo se veía más nervioso que nunca. Me ayudó a bajar del carro, pero sus manos temblaban. Abrió la puerta de la casa y me cargó como marca la tradición. Pero en lugar de sonreír como los novios de las películas, él tenía el ceño fruncido, como si estuviera cargando un peso terrible. «Bienvenida a nuestro hogar, mi amor», me dijo, pero su voz sonaba forzada. La casa estaba hermosa, decorada con flores frescas que había puesto mi suegra. Todo estaba perfecto para nuestra primera noche como esposos. Yo estaba nerviosa, claro, pero también muy emocionada. Había esperado este momento toda mi vida. Voy a cambiarme», le dije tímidamente, señalando hacia la recámara. «Sí, yo también voy a quitarme el traje», respondió, pero se quedó parado en la sala, como si no supiera qué hacer. Me fui al cuarto y me puse mi camisón más hermoso, uno de seda blanca con encajes que mi mamá había bordado especialmente para esta noche. Me cepillé el cabello hasta que brilló como oro. Me puse unas gotas del perfume de rosas que Eduardo me había regalado. Quería estar perfecta para él. Cuando salí del baño, Eduardo ya estaba en la recámara, sentado en la orilla de la cama, todavía vestido con el traje completo. Estaba con la cabeza entre las manos, como si le doliera mucho. «¿Te sientes mal, amor?», le pregunté, acercándome con cuidado. Él levantó la cabeza y me miró. Ay, Dios mío, nunca voy a olvidar esa mirada. Era una mezcla de dolor, culpa y ¿terror? «Ruth, yo tengo que decirte algo», empezó, pero su voz se quebró. Mi corazón comenzó a latir más rápido. «¿Qué pasa? Me estás asustando». Eduardo se levantó de la cama y comenzó a caminar de un lado a otro, como un animal enjaulado. Se pasaba las manos por el cabello,
Se aflojaba la corbata, sudaba. Parecía desesperado. «No puedo hacer esto», murmuró, más para sí mismo que para mí. «¿Hacer qué? ¿De qué hablas?» Él se detuvo frente a mí, me tomó de los hombros y me miró directo a los ojos. «Ruth, perdóname por todo». Y entonces pasó lo impensable. Eduardo soltó mis hombros, caminó hacia la ventana, la abrió y saltó. Saltó por la ventana. Me quedé parada ahí, en mi camisón blanco, completamente en shock. No podía procesar lo que había pasado. Mi esposo, en nuestra noche de bodas, había saltado por la ventana y había huido. Corrí hacia la ventana y lo vi corriendo por la calle, todavía con su traje de novio, corriendo como si el diablo lo estuviera persiguiendo. Gritó por encima del hombro: «No puedo ser tu esposo, no puedo». Y desapareció en la oscuridad. Me quedé ahí, agarrada de la ventana, temblando, llorando, sin entender nada. ¿Qué había pasado? ¿Qué había hecho mal? ¿Por qué mi esposo había huido de mí? Esa noche lloré como nunca había llorado en mi vida. Me senté en esa cama matrimonial, todavía con mi camisón de novia, y lloré hasta que me dolieron los ojos, hasta que no me quedaron más lágrimas. Pero eso no era nada comparado con lo que descubriría después. A la mañana siguiente mi suegra llegó temprano a la casa. Esperaba encontrarnos desayunando juntos como los recién casados felices, pero en su lugar me encontró a mí sola, todavía en camisón, con los ojos hinchados de tanto llorar. «¿Dónde está Eduardo?», me preguntó alarmada. Le conté lo que había pasado, y ella se puso pálida como un papel. Se sentó pesadamente en una silla y se tapó la cara con las manos. «Ay, Dios mío, siempre tuve miedo de que esto pasara», murmuró. «¿Miedo de qué? ¿Usted sabía algo?». Doña Carmen, mi suegra, me miró con ojos llenos de dolor. «Mija, hay cosas que Eduardo nunca te dijo. Cosas que yo le rogué que te dijera antes de la boda». «¿Qué cosas?». Ella suspiró profundamente. «Eduardo estuvo comprometido antes, hace 2 años, con una muchacha de Monterrey, María Elena. Estaban a punto de casarse cuando ella murió, en un accidente». Mi corazón se detuvo. ¿Murió? «Sí, mija, un accidente de carro, 2 semanas antes de la boda». Eduardo quedó devastado, culpándose porque habían peleado ese día. Él iba manejando cuando pasó el accidente. Sobrevivió, pero ella no. Las piezas comenzaron a armarse en mi cabeza. Por eso estaba tan extraño. Eduardo nunca se recuperó de esa pérdida. Sus papás y yo pensamos que casándose contigo podría sanar, pero parece que el dolor era más fuerte. Pero había más, mucho más que yo no sabía. Pasaron 3 días sin noticias de Eduardo. 3 días en los que me quedé en esa casa, esperando que regresara, esperando una explicación. Mi familia estaba furiosa. La gente del pueblo hablaba. Los chismes volaban como pájaros malvados. El 4.º día, llegó mi cuñado Roberto con una noticia que me heló la sangre. «Ruth, encontramos a Eduardo. ¿Dónde está? ¿Está bien?». Roberto me miró con una expresión que nunca había visto antes. «Está en Monterrey, en el cementerio donde está enterrada María Elena». «¿En el cementerio?». «Sí, mija. El sacristán dice que ha estado ahí todos estos días, durmiendo junto a la tumba de ella. Dice que no ha comido nada, solo llora y le pide perdón». Me senté porque las piernas no me sostenían. Mi esposo había huido de nuestra noche de bodas para ir a llorar a la tumba de su amor perdido. «Pero hay más», continuó Roberto con voz grave. «¿Más qué?». «El accidente de María Elena». «No fue un accidente». El mundo se me vino abajo. «¿Cómo que no fue un accidente?». Roberto se sentó a mi lado y me tomó de las manos. «Según lo que averiguamos, Eduardo y María Elena habían peleado feo ese día.
Él descubrió algo terrible sobre ella. ¿Qué descubrió? Que María Elena estaba esperando un hijo, pero no era de él. Sentí como si me hubieran dado una bofetada. ¿Qué? Sí, Ruth. Ella le había sido infiel con el hermano de Eduardo, con Fernando. Cuando Eduardo se enteró, se volvió loco de dolor y rabia. Le gritó cosas horribles, le dijo que nunca la perdonaría. Y después pasó el accidente. Exacto. María Elena salió llorando de la casa, se subió al carro y... Bueno, perdió el control. Eduardo siempre se culpó por esas palabras que le dijo antes de que muriera. Pero la historia no terminaba ahí. Entonces, descobrí a verdade que me asombra até hoje. Una semana después, mientras limpiaba las cosas de Eduardo en nuestra casa, encontré una caja escondida debajo de la cama. Dentro había cartas, decenas de cartas que María Elena le había escrito a Eduardo. Mis manos temblaron mientras leía esas cartas. En ellas, María Elena le confesaba toda la verdad. Sí, había estado con Fernando, el hermano de Eduardo, pero solo una vez, y había sido forzada. Mi amor, decía una de las cartas, sé que no vas a creerme, pero tu hermano me obligó. Me amenazó con hacerte daño si no accedía. Tengo tanto miedo. No sé qué hacer. El bebé es tuyo, Eduardo. Te lo juro por Dios santo. Fernando me dijo que si te contaba la verdad, te mataría. Seguí leyendo con horror. En otra carta, fechada un día antes del accidente, María Elena escribía: «Ya no puedo más con este secreto. Voy a contarte todo esta noche, aunque Fernando cumpla su amenaza. Prefiero morir antes que seguir mintiendo al hombre que amo». ¿Se dan cuenta de lo que esto significaba? Eduardo había descubierto la infidelidad, pero nunca supo que su propio hermano había abusado de su prometida. María Elena iba a confesarle toda la verdad la noche que murió, pero Eduardo no la dejó hablar. La llenó de reproches y ella salió llorando, directo a su muerte. Pero aún había más secretos por descubrir. Decidí buscar a Fernando, el hermano de Eduardo. Tenía que enfrentarlo. Tenía que saber toda la verdad. Lo encontré en un bar del centro, borracho como siempre lo había visto. «Fernando, necesito hablar contigo», le dije sentándome frente a él. Él me miró con ojos vidriosos. «Mira quién está aquí. La esposa abandonada. Sé lo que le hiciste a María Elena». Fernando se puso pálido de inmediato. El vaso de tequila que tenía en la mano comenzó a temblar. «No sé de qué hablas». «Tengo las cartas, Fernando. Las cartas donde ella cuenta cómo la forzaste, cómo la amenazaste». Se quedó en silencio por un largo momento, mirando su bebida. Finalmente levantó la vista hacia mí con una sonrisa cruel. «¿Y qué vas a hacer? ¿Contárselo a Eduardo? Él nunca te va a creer. Está loco de dolor culpándose por la muerte de su santa María Elena. Voy a contárselo porque él merece saber la verdad». Fernando se rió con amargura. «¿La verdad? ¿Quieres saber toda la verdad, Ruth? Dime». «Eduardo ya lo sabe». Mi sangre se heló. «¿Qué?» Le conté todo hace 2 días cuando fui a buscarlo al cementerio. Le dije que yo forcé a María Elena, que ella era inocente, que el bebé era de él. ¿Y qué dijo?» Fernando tomó un trago largo antes de responder. Se volvió loco. Me gritó que era mi culpa que ella hubiera muerto, que yo la había matado con mis mentiras y amenazas. Me golpeó hasta que llegó la policía. ¿Entonces él sabe que María Elena era inocente? Sí, lo sabe. Y también sabe que nunca va a poder pedirle perdón. Ahí fue cuando entendí por qué Eduardo no había vuelto conmigo. No era solo por el dolor de haber perdido a María Elena. Era porque se daba cuenta de que había sido injusto con ella, de que la había juzgado sin escucharla,
de que sus últimas palabras hacia ella habían sido crueles e injustas. Pero lo que Fernando me dijo después cambió todo. ¿Sabes por qué tu esposo huyó en la noche de bodas, Ruth? Porque no podía olvidar a María Elena. Fernando negó con la cabeza. No, mijita. Huyó porque cuando te vio ahí, tan pura, tan inocente, en tu camisón blanco, te vio a ella. Te vio a María Elena la noche antes de que muriera, cuando todavía creía en su inocencia. No entiendo. Eduardo se dio cuenta de que tú no merecías cargar con su culpa y su dolor. Huyó para protegerte de todo este infierno que somos los hombres Mendoza. Las lágrimas comenzaron a rodar por mis mejillas. ¿Dónde está ahora? Se fue, Ruth. Vendió sus tierras, juntó dinero y se fue lejos. Dijo que no iba a arruinar otra vida inocente. Más espera. Ten más. 2 semanas después de esa conversación con Fernando, recibí una carta. El sobre no tenía remitente, pero reconocí inmediatamente la letra de Eduardo. Mi querida Ruth, comenzaba la carta. Sé que no merezco tu perdón, pero necesito explicarte por qué hice lo que hice. Cuando te vi esa noche, tan hermosa, tan pura, esperando que yo fuera el esposo que merecías, me di cuenta de que no podía engañarte. No podía fingir que mi corazón estaba completo cuando estaba roto en 1000 pedazos. No huí porque no te amara. Huí porque te amo tanto que no podía condenarte a una vida con un hombre que nunca va a poder darte todo su corazón. María Elena se llevó una parte de mí cuando murió, y ahora que sé la verdad sobre lo que pasó, esa parte está perdida para siempre, no por culpa de ella, sino por culpa mía, por no haber sabido escucharla cuando más me necesitaba. Tú mereces un amor completo, Ruth. Mereces un hombre que pueda mirarte sin ver fantasmas, que pueda tocarte sin recordar a otra, que pueda construir un futuro contigo sin cargar las culpas del pasado. Me voy lejos, donde no pueda hacerte más daño. Por favor, olvídame y encuentra la felicidad que yo no supe darte. Siempre tuyo, aunque no lo merezca, Eduardo. Lloré tanto con esa carta, pero por primera vez desde la noche de bodas, entendí que Eduardo no me había abandonado por desprecio, sino por amor. Pero la historia no terminaba ahí. Porque yo tenía que tomar una decisión. ¿Iba a quedarme esperando a un hombre que se había ido para siempre? ¿Iba a dejar que su dolor y su culpa definieran también mi vida? ¿O iba a luchar por nuestro amor? Decidí buscarlo. Vendí mis joyas, junté el poco dinero que tenía y comencé a investigar dónde podría haber ido Eduardo. Pregunté en las estaciones de autobuses, en las agencias de viajes, en todos lados. Finalmente, un empleado del banco me dijo que Eduardo había pedido que le enviaran dinero a Puerto Vallarta. Tenía una pista. Sin decirle nada a mi familia, tomé un autobús hacia Puerto Vallarta. Tardé 2 días en llegar, 2 días de angustia y esperanza mezcladas. Cuando llegué al pueblo, pregunté por Eduardo en todos los hoteles, pensiones, restaurantes. Nadie lo conocía. Estaba a punto de darme por vencida cuando una señora mayor me dijo: «¿Un hombre joven, alto, de ojos verdes, que siempre está triste? Sí, lo conozco. Trabaja en el muelle, cargando pescado». Mi corazón se aceleró. ¿Dónde puedo encontrarlo? Va todas las tardes a la iglesia de San Francisco, a rezar. Nunca falla. Esa tarde me fui a la iglesia y lo esperé. Cuando lo vi entrar, casi no lo reconocí. Eduardo había perdido mucho peso. Su pelo estaba más largo. Su ropa era sencilla y gastada, pero seguía siendo el hombre del que me había enamorado. Se sentó en una de las bancas del fondo y se puso a rezar. Yo me acerqué despacio, con el corazón latiéndome tan fuerte que pensé que lo iba a escuchar. «Eduardo», susurré. Él levantó la cabeza de inmediato y me vio.
Su cara pasó por todas las emociones: sorpresa, alegría, dolor, miedo. «Ruth, ¿qué haces aquí? Vine a buscarte». No debiste haber venido». Me senté a su lado en la banca. «¿Por qué no? Soy tu esposa». «Ya no, Ruth. Yo te abandoné. Rompí todos nuestros votos». «Los votos dicen en las buenas y en las malas, Eduardo. Estos son las malas». Él comenzó a llorar. «No entiendes. Yo maté a María Elena. Con mis palabras, con mi falta de fe en ella. La maté tan seguramente como si la hubiera empujado del carro». «No, mi amor. Tú no la mataste. Las circunstancias, el destino, tu hermano. Todos tuvimos culpa, menos tú. Pero yo no la escuché cuando más me necesitaba. Porque no sabías. Nadie te había enseñado a escuchar con el corazón en lugar de juzgar con la mente». Nos quedamos en silencio en esa iglesia, abrazados, llorando juntos. Por primera vez desde la noche de bodas, sentí que mi esposo había regresado a mí. Pero Eduardo tenía una condición para volver. «Ruth, si voy a regresar contigo, tiene que ser en nuestros términos. No quiero volver al pueblo donde todos nos conocen, donde todos van a estar esperando que fracasemos. ¿Qué propones?» «Quedémonos aquí, en Puerto Vallarta. Empecemos de nuevo como si fuéramos dos personas diferentes que se conocen por primera vez». «¿Y nuestra familia?» «Les escribiremos, les explicaremos. Pero necesito tiempo para sanar, Ruth. Necesito construir un nuevo Eduardo que sea digno de ti». Acepté. ¿Cómo no iba a aceptar? Había encontrado a mi esposo, y aunque estaba roto, estaba vivo, y estaba dispuesto a luchar por nosotros. Nos quedamos en Puerto Vallarta durante 3 años. Fueron los años más difíciles y a la vez más hermosos de mi vida. Eduardo trabajaba en el muelle durante el día. Yo daba clases de costura para ayudar con los gastos. Por las noches caminábamos por la playa y hablábamos de todo. Poco a poco, Eduardo comenzó a sanar. Aprendió a hablar de María Elena sin que le doliera tanto. Aprendió a perdonarse a sí mismo. Aprendió a amarme sin culpa. Y yo aprendí que el amor verdadero no es solo la pasión y la felicidad, es también la paciencia, el perdón y la voluntad de luchar por la persona que amas, incluso cuando esa persona está rota. Al cabo de 3 años, Eduardo me dijo: «Ya estoy listo para ser tu esposo de verdad». Esa noche, finalmente, tuvimos nuestra verdadera noche de bodas. No con un vestido blanco y una cama llena de rosas, sino en nuestra casita sencilla junto al mar, con el sonido de las olas como música y las estrellas como testigos. Fue perfecto. Fue como tenía que ser. A verdade que me asombra até hoxe é que el amor verdadero no siempre llega fácil. A veces tienes que perseguirlo, luchar por él, sanarlo, construirlo desde las cenizas de lo que pudo haber sido. Eduardo y yo tuvimos 4 hijos hermosos. Vivimos juntos 52 años, hasta que Dios se lo llevó hace 5 años. Nunca más volvió a huir de mí, y yo nunca más tuve que perseguirlo. Pero lo que más me enorgullece no es que hayamos tenido un matrimonio perfecto, porque no lo tuvimos. Lo que me enorgullece es que cuando nuestro amor fue puesto a prueba, cuando parecía que todo estaba perdido, no nos dimos por vencidos. Muchas mujeres me han dicho: «Rute, ¿cómo pudiste perdonarlo? ¿Cómo pudiste quedarte con un hombre que te abandonó en tu noche de bodas?» Y yo siempre les respondo lo mismo. Porque entendí que a veces la gente que más amamos es la que más miedo tiene de lastimarnos. Eduardo no huyó porque no me amara. Huyó porque me amaba tanto que tenía terror de hacerme infeliz. Ahora, cuando veo a mis nietos, cuando escucho sus planes de bodas y sus ilusiones de amor perfecto, les cuento esta historia. No para asustarlos,
sino para que entiendan que el amor verdadero no es el que nunca tiene problemas. Es el que encuentra la manera de resolverlos. Eduardo nunca volvió a mencionar a María Elena después de esos primeros años en Puerto Vallarta, pero yo sé que nunca la olvidó por completo. Y está bien, porque aprendí que no tienes que olvidar tu pasado para construir tu futuro. Solo tienes que aprender de él. El día que Eduardo murió, sus últimas palabras fueron: «Gracias, Ruth, por no haberte dado por vencida conmigo». Y yo le dije: «Gracias, mi amor, por haber valido la pena la persecución». Mis queridas, la vida no siempre nos da los finales de cuento de hadas que esperamos, pero a veces, si tenemos la suficiente valentía y paciencia, nos da algo mejor. Finales reales, construidos con lágrimas y perdón, con peleas y reconciliaciones, con miedo y valor. Mi esposo sí huyó de mí en nuestra noche de bodas, pero también aprendí que a veces hay que perseguir a la persona que amas, no para forzarla a quedarse, sino para demostrarle que su amor vale cualquier batalla. Me contan los comentarios. ¿Ustedes habrían hecho lo que yo hice? ¿Habrían perseguido a un esposo que huyó? ¿O se habrían dado por vencidas? Team A. Ruth te hizo bien. El amor verdadero se pelea. Team B. Nadie debería perseguir a quien no la quiere. ¿Cuál es la mayor lección que ustedes sacan de esta historia? Espero que mi historia sirva de inspiración para todas las mujeres que están pasando por momentos difíciles en sus matrimonios. A veces el amor duele. A veces el amor huye, pero cuando es verdadero, siempre encuentra la manera de regresar a casa.